Comenzamos la transmisión. Streaming Cristo Vive. Programa Más que Vencedores. Enero, mes de la oración por la sabiduría celestial. Este programa fue grabado con anterioridad, pero leemos tus comentarios. Estamos en el primer mes del año, donde nuestras expectativas por tener una vida mejor para nosotros y nuestros seres queridos siempre están presentes, pero prendemos las noticias, o observamos a nuestro alrededor y nos encontramos con problemas, crisis de todo tipo y desesperanza, y nos desanimamos y no sabemos cómo proceder en cada circunstancia de la vida. Ser creyente ya no alcanza para cuidar de las bendiciones que Él nos otorgó. Necesitamos aprender a proceder contra las acechanzas de un enemigo espiritual que vino a matar, hurtar y destruir. La palabra de Dios dice, sobre todas las cosas, pide sabiduría, porque te librará de grandes males. Más que nunca necesitamos que Jesucristo sea nuestro Maestro y que nos ayude a librar nuestras batallas en un mundo donde la maldad está al acecho. Enero, mes de la oración por la sabiduría celestial. Da tu paso de fe, no importa tu religión. Auspiciado por la Radio Último Avivamiento, Radio Virtual Cristiana del Litoral y la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre. Hay esperanza si solo la encontramos en Jesucristo. Este programa es auspiciado y presentado por la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre junto a la Iglesia Jesús Camino al Cielo, desde Argentina, transmitido para Radio Virtual Cristiana del Litoral y sus radios amigas. Los saludos a todos con la paz del Señor, mi hermano, mi hermana, con ustedes su hermano en Cristo Sergio. Vamos a compartir palabra de vida, palabra de esperanza en este mes de enero de la oración por la sabiduría celestial. Alabado sea el Señor, estamos terminando el mes, nuevamente el primer mes del año, donde clamamos y oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Al Señor le pedimos que nos dé entendimiento de su palabra, para poder transitar el año, para poder bendecir el ministerio, para poder ser de bendición. Así que mi hermano, mi hermana, vamos a compartir una palabra, vamos a hacer la caminata bíblica como veníamos haciendo, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos haga entender su palabra en el nombre de Jesús. Transmitimos para Radio Virtual Cristiana del Litoral, Radio El Último Avivamiento, para la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre y para todos los ministerios que nos escuchan y nos comparten en el nombre de Jesús. Así que alabado sea el nombre de Cristo, enviamos saludo a nuestros vecinos de la localidad bonaerense de Gregorio Laferrere, enviamos saludo a la sierva Lidia también, a su gente de la localidad de Mayor Vicente Villafañe, provincia de Formosa. Estamos saliendo por las ondas radiales, que Dios bendiga a cada hermano y hermana, a cada vecino y vecina. Así que mi hermano, mi hermana, Dios bendiga a la provincia de Buenos Aires, Dios bendiga a la provincia de Formosa, Dios bendiga a la República Argentina, Jesús te ama Argentina, tierra bendita por Dios. Dios bendiga a nuestros queridos países hermanos también, la República del Paraguay, de Brasil, de Bolivia, de Chile, Uruguay y cada nación donde seguramente sus siervos deben estar predicando la palabra. Así que mi hermano, mi hermana, somos embajadores del reino del Señor. Y nos vamos a conocer todos allá, como dicen, en la patria celestial. Pero mientras Dios nos tenga aquí, tenemos que predicar y clamar y procurar en su palabra para ser de bendición, para que nadie se vaya de este mundo sin conocer a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a compartir una palabra, vamos a estar hablando de un tema que el Señor puso en nosotros para que compartamos. Vinimos compartiendo el primer estudio que fue ¿qué pasa después de la muerte? Compartimos el segundo estudio que fue ¿qué es el alma?
El Señor nos enseñó mediante su palabra el alma del ser humano. Y en este tercer estudio, en este último estudio, el Señor nos va a hablar sobre las revelaciones. Alabado sea el Señor. ¿Existen las revelaciones hoy en día? Esa es la pregunta que nos hacemos. Como sabemos, estamos en una época donde por medio de la tecnología uno puede llegar a lugares no pensados, quizás para el que transmite, para el que predica, lugares inhóspitos. Como sabemos, también no es el lado bueno, pero también hay un lado negativo, como todo, ¿no? Hay cosas buenas y cosas negativas que muchos quieren ser famosos, que muchos quieren resaltar, y saliéndose de la sana doctrina, saliéndose de lo que permite el Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos va a hablar, ¿no? Existen las revelaciones hoy en día. Vivimos en una época de mucha apostasía. Vivimos en una época donde muchas veces recorriendo las redes sociales, navegando en las redes sociales, uno ve cosas que primeramente por ahí no lo cree, parece broma, porque profetizan mucho de vanidad, porque profetizan mucho de las cosas materiales y cosas así, siempre para conveniencia, con un fin, y uno ve y le pide al Señor siempre discernimiento. Sabemos que el Señor en su palabra dice, ¿no? Así como prospera nuestra alma, que prosperemos en todas las áreas de la vida. Pero mi hermano, mi hermana, el Señor te habla con la verdad. El Señor nos va a hablar con la verdad. El Señor, como dice, de nada sirve ganar el mundo y perder nuestra alma. Estuvimos hablando en el programa anterior sobre el alma. Después voy a poner un link aquí en nuestro canal de YouTube, Cristo vive para siempre. Después le voy a poner un link para que los que no escucharon la programación anterior la puedan escuchar. Así que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Buscan Cristo vive para siempre y el loguito es azul, así que para que nos puedan encontrar. Y bueno, y el Señor nos va a hablar sobre las revelaciones. Así que mi hermano, mi hermana, vamos a hacer una caminata bíblica, si tenés tu Biblia, o si no, bueno, escuchanos. Y que el Señor sea el que hable, no entra opiniones personales, sino entra lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar. Glorioso eterno Padre Celestial, Señor, estamos delante de tu bendita y santa presencia, Señor, por compartir tu palabra, que es palabra de vida, por compartir tu palabra, que es palabra de esperanza, Señor. Padre Santo, que seas tú hablando, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sabiduría, Señor, en este mes de la sabiduría, Señor, que te pedimos, entendimiento, Señor, que cada día sea un día de crecimiento espiritual para nuestras almas, para nosotros, Señor, que cada día nos podamos acercar a ti. Te pedimos que bendiga la vida de cada hermano, de cada hermana que nos escucha y que nos va a escuchar, Señor amado. Bendice las redes sociales donde compartimos, bendice las ondas radiales también, Jesucristo, en tu nombre, Señor. Si hay alguien, Señor, que está padeciendo alguna enfermedad, Señor amado, te pedimos, Jesús, que tú puedas hacer la sanidad, Señor, para su vida, que tú puedas hacer el consuelo para su padecimiento, Señor. Padre Santo, te pedimos por sus acompañantes, por su familia, que le dé fuerza, te pedimos por los médicos, por los enfermeros, que le dé sabiduría, Señor, para tratar, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los que estén privados de su libertad, Señor, por los que estén en centros de salud mental, por los que estén en asilos de ancianos, por los que estén en orfanatorios, por los que estén en situación de calle, Jesús, que tú seas la luz que los visites, Señor. Bendice a los hermanos que hacen de misioneros, Señor, que predican tu palabra a donde sea que pisen, Señor amado. Bendice al siervo Gabriel, Señor amado. Bendícelo, susténtalo en todo, Padre Santo. Y en tu nombre te damos gracias por tu misericordia. Bendice el ministerio, Cristo vive para siempre, Señor. Bendice a la sierva Lidia. Dale fuerza, rejuvenécela, Señor, sus huesos, Señor, rejuvenece, Señor, amado, su corazón. Bendícela, Padre, bendice a su familia también, Jesús. Bendice a la sierva Ángela, Señor, al siervo Cristian, Padre. Bendice su familia, Señor, su ministerio, Padre Santo. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a comenzar, Padre, para tu gloria, honra y alabanza. Háblanos, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos y que seamos un vaso, Señor, de
tú puedas transmitir tu palabra, Señor, que nos revela tu Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Amén, amén y amén. Alabado sea Jesucristo, mi hermano, mi hermana. Vamos a compartir una palabra y vamos a iniciar la caminata bíblica en el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Cristo, el Señor nos habla. Sabemos que vivimos en tiempos peligrosos y más que nunca, hasta siendo creyentes, decía el Señor que hasta los creyentes mismos serían engañados. Y por eso, mi hermano, mi hermana, en este mes de la sabiduría celestial, le tenemos que pedir al Señor entendimiento. No porque nos creamos sabios ni nada, sino porque necesitamos que Él nos hable. Necesitamos que Él nos renueve en el día a día. Así que, mi hermano, esperemos que esta palabra te sea de bendición. Vamos a compartir la palabra primeramente en el libro de Ezequiel, capítulo 13, desde el versículo 1. Y dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Alabado sea el Señor. En el 6 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dice Jehová. ¿No habiendo yo hablado? Alabado sea el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado, por tanto nosotros habéis hablado, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Hasta ahí vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieren pueden leerla ustedes o pueden anotar. Condenación de los falsos profetas. Libro de Ezequiel, capítulo 13 en adelante. Alabado sea el Señor. Como sabemos, vivimos en tiempo de apostasía. Como sabemos, vivimos en tiempos peligrosos. El Señor Jesús nos dijo en su palabra que las señales de su regreso, vamos a vivir guerras, rumores de guerras, la maldad de muchos se aumentará, el amor se enfriará, y lo más terrible también que dice que va a haber muchos engaños. Y se van a levantar muchos falsos profetas, muchos milagreros también, muchos falsos cristos. Lo dice en el libro de Mateo, capítulo 24, desde el 4 hasta el 5, para que ustedes puedan repasarlo. Si quieren pueden anotarlo, para que sepan que lo que predicamos, para que sepan que lo que transmitimos pertenece a la palabra del Señor. Predicamos la sana doctrina, que es importante. No con opiniones personales, sino con la palabra de Dios. Y dice el Señor: no, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová, dice el Señor. Como decíamos en el programa anterior que hablamos del alma, que decía la palabra de Dios cuando estábamos hablando que es engañoso el corazón. Cuando nosotros nos apartamos o nos desviamos un poquito del Señor, o nuestra vida espiritual se aparta o se apaga, nuestro corazón se vuelve engañoso. Y por eso, mi hermano, mi hermana, el Señor nos habla.
Por eso, mi hermano, mi hermana, el Señor nos habla a estar atentos. Como siempre decimos, a tener cuidado a las iglesias que pisamos, a tener cuidado a quien nos revela, a quien nos profetiza, porque no todo el que dice Señor, Señor, dice, viene de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito eres, Jesús. Dice el Señor que toda revelación, que todo sueño, que toda profecía tiene que ser confirmada. Tiene que ser confirmada por Él. Porque como decíamos, como enseñábamos sobre el alma del ser humano, uno puede estar congregando, uno puede predicar, uno puede hacer las cosas de Dios, pero en su corazón hay una pequeña raíz de amargura. Hay un pequeño quebrantamiento. Quizás hay resentimiento, quizás hay falta de perdón. Cualquier cosita que haya, ya se arraiga en nuestro corazón, en nuestra alma. Y cuando uno profetiza en esas condiciones, siempre va a profetizar o puede profetizar para su conveniencia, o puede profetizar para su parecer, o puede profetizar hasta lo que el enemigo mismo le revela por medio de demonios en sueños. Por eso hay que ser prudente, dice la palabra del Señor. Como sabemos, para transmitir su palabra tenemos que estar en oración. Tenemos que desconectarnos un poco, decir, Señor, límpianos, porque vivimos en un mundo tan contaminado que muchas veces las frustraciones, que muchas veces las injusticias, siempre van dañando nuestro corazón. Y si vas a dar una revelación, una profecía, tiene que ser por medio del Espíritu Santo, no por medio de tu corazón, de lo que a vos te parece. Y vemos en estos últimos tiempos, vemos que se levantan falsos profetas. Siempre lo decimos sin decir, o sea, sin atacar a nadie, claramente, sino para que el Señor nos abra el entendimiento, para que el Señor nos ayude a ser prudentes en estos tiempos peligrosos. Porque muchos se apartan de Dios porque ven todas esas calamidades. Una persona quizás que es nueva y entra a esas iglesias de prosperidad, después no vuelven nunca más, porque hacen negocio con la palabra de Dios, profetizan vanidad, revelan cosas a su conveniencia, a lo que su corazón le dicta. Y por eso el Señor nos habla, mi hermano, mi hermana. En estos tiempos que vivimos, tenemos que estar atentos. Alabado sea el Señor. Y como sabemos, el enemigo se mete a las iglesias, el enemigo se viste de oveja para engañar. Y uno por ahí dice, mirá qué iglesia tan linda, tan cool. Y quizás esté lleno de lobos. Santo es el nombre de Jesús. A los que profetizan con su propio corazón, dice, oíd palabra de Jehová. Hay muchos que profetizan con su propio corazón. Sabemos que una revelación de parte del Espíritu Santo tiene que ser confirmada. Una revelación por parte del Espíritu Santo es algo serio, porque es algo que proviene del cielo. Santo es el nombre de Jesús. Y como vemos, solamente hasta en las propias redes sociales, los supuestos profetas, los supuestos pastores,
profetizan vanidad, como dice acá la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, dice. Andan en pos de su propio espíritu, dice la palabra del Señor, de su propio parecer. Y como hablábamos en la enseñanza del alma, engañoso es nuestro corazón, engañosa es nuestra alma. Tengamos cuidado. Uno puede darse cuenta que siempre las supuestas revelaciones que hacen, para ellos todo es espiritual en un momento. Vos le decís: estoy pasando una enfermedad, y te dice: no, es espiritual solamente, son demonios. Vos le decís: tengo un problema de angustia, dice: no, solamente es espiritual. Claramente que no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra del Señor. Pero hay algo que tenemos que tener en claro de Dios, es que Él tiene conocimiento de nuestro sufrimiento. Y lo podemos ver en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él sanaba, cuando Él echaba fuera espíritus malos, podemos ver en el carácter de Dios. Y lo único que para ellos es real, para los falsos profetas, es lo material. Ellos profetizan lo material y dejan un poco a un lado las verdaderas cosas espirituales. Como decíamos en el estudio del alma, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Primeramente, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a limpiar nuestro corazón. Que no nos dejemos engañar por nuestra propia alma, por nuestro propio parecer. Ellos te profetizan: si entregás dinero vas a tener el doble. Si entregás un auto vas a tener 2, y cosas así. Cosas que dan vergüenza seguir nombrando. Eso es lo único real para ellos. Sacando siempre de lado, ¿no?, el diezmo y la ofrenda, porque eso está en la Biblia, eso es la palabra del Señor, que uno cumple con eso para que la obra pueda crecer, porque como sabemos vivimos en la tierra y necesitamos renovarnos. Uno compra una silla, otro puede comprar, no sé, mercadería para un hermano que necesite, otro puede con su diezmo ayuda, no sé, para que la iglesia se mejore, se pinte, porque la obra del Señor tiene que seguir creciendo y porque nosotros somos los que participamos. Cuando uno va a un club, cuando uno va, no sé, a algún lugar, siempre te piden. Y nosotros estamos cumpliendo con Dios. Y ahí el Señor nos bendice, sacando de lado eso, porque vemos que los famosos profetas de la prosperidad te profetizan y hablan para ellos todo cosas materiales que ponen en paralelo con las cosas espirituales de Dios. Andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Santo es el nombre de Jesús. Muchas veces cuando están mal, quizás uno necesita de una palabra de Dios. Y hay personas que se meten en lugares equivocados, como zorras en los desiertos, dice. Profetizan cosas que Dios no dice, cosas que Dios no habla, profetizan a su conveniencia. No habéis subido la brecha ni habéis edificado. Después vamos al 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que les confirme la palabra a ellos, dice. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues decís
dijo Jehová, no habiendo yo hablado, dice el Señor. Y como vemos, mi hermano, mi hermana, en este tiempo peligroso que vivimos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar atentos, porque esas supuestas revelaciones, supuestas profecías que te dicen, ya sea en iglesias con tendencia mundana o iglesias con tendencias ascetas, porque hay también, por ejemplo, que te dicen que le hacen vender sus casas, por ejemplo, que los quieren llevar a apartar, no sé, a sus propias instalaciones, a sus propios campos, vamos a decir. Eso se transforman en sectas, porque el Señor dice en su palabra, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero no por eso el Señor nos manda a aislarnos. O sea, como dice el apóstol Pablo, cuando uno predica, uno tiene que predicarle a toda criatura. Con el que no entiende hay que tener paciencia. Yo no le puedo hablar de ayuno, de cosas así, quizás a un joven que no conoce absolutamente nada. Primeramente tengo que hablarle de Jesucristo y cosas así, mi hermano. Por eso hay que tener cuidado. A veces las apariencias engañan. O te podés encontrar con iglesias muy liberales que profetizan vanidad, que profetizan dinero, y el enemigo se lleva a las multitudes así, atrae para engañarlos, para manipularlos, porque son personas que son manipuladas. O te podés encontrar ministerios, iglesias, supuestas iglesias que se visten de justicia, que se disfrazan, que son como sectas, que te prohíben que saludes al hermano cuando el hermano no viene más, cuando el hermano falta el culto te dicen no lo saludes, te prohíben un montón de cosas, te prohíben, no sé, que saludes al vecino y cosas así. Son las cosas que pasan y por eso estamos transmitiendo esta palabra, mi hermano, mi hermana. Dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a buscarlo. Alabado sea el Señor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Mi hermano, mi hermana, no ignores las maquinaciones del enemigo. El enemigo está en el mundo como león rugiente. Toda profecía que llega a tu oído tiene que ser confirmada por el Espíritu Santo. Toda profecía, toda revelación que llega tiene que ser confirmada por Dios y tiene que estar dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no te va a revelar algo que no está en la palabra de Dios. Como vemos también en las redes sociales, hay muchos profetas que dicen, el año 2025 va a ser, no sé, va a pasar catástrofe, va a pasar esto. Y eso evidentemente está bien porque está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, habrá terremotos, habrá rumores de guerras, habrá luchas y todas esas cosas. Y el Señor nos revela mediante su palabra. Y en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos modernos, en estos tiempos nuevos, el Señor nos habla que tengamos cuidado, porque a veces te profetizan cosas que no están en la palabra de Dios, que se van de la palabra. Y eso nos dice el Señor, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, para que no gane ventaja sobre nosotros, dice. Alabado sea el Señor. Y seguimos, mi hermano. Santo es el nombre de Cristo. El Señor nos habla, mi hermano, que el enemigo se viste como ángel de luz. El enemigo, cuando viene a atacarte, cuando viene a mentirte, cuando viene a engañarte, él va a venir vestido de ángel para tratar de desviarte de la sana doctrina, para tratar de desviarte de las cosas del Señor. Y por eso, mi hermano, la palabra de Dios nos habla. La palabra del Señor nos habla, que seamos prudentes, que tengamos cuidado en estos tiempos que vivimos. Santo es el nombre de Cristo. No te dejes engañar por verdades a medias, por verdades parciales, por verdades manipuladas. Así como el enemigo engañó a Adán y Eva, que eran nuestros padres desde el principio, con verdades a media. Le dijo, pero el Señor dijo que no coman de ese árbol.
y así lo fue seduciendo. Así que mi hermano, mi hermana, tengamos cuidado, porque se levantarán engañadores, se levantarán falsos profetas. Si vos vas a congregar, no vayas por una revelación. Andá por la presencia de Dios. Y andá, claramente el Señor te va a revelar lo que necesitas mediante su palabra. Mediante la palabra, mediante la Biblia. Y si el Señor te habla personalmente, gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. El Señor nos habla, que tengamos cuidado en estos tiempos que vivimos, que seamos prudentes, que velemos. Santo es el nombre de Jesús. Que no nos dejemos engañar por los que revelan a través de su corazón, por lo que revelan a través de sus deseos, como dice en el libro de Judas. En el libro, para seguir con este tema, de Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, el Señor, el Espíritu Santo, le aparece a María y le dice que dará a luz un niño que será el Salvador. Alabado sea el Señor. Y vemos qué revelación tan hermosa, qué revelación tan maravillosa. Con esto decimos, no estamos diciendo que las revelaciones no existen, estamos diciendo que Dios revela, pero Dios confirma. Lo que es de Dios te trae paz, lo que es de Dios, el Señor lo confirma. Santo es el nombre de Jesús. Muchas veces pasa también que en el matrimonio creyente se pelean y uno tiene una revelación. Por ahí vamos a poner un ejemplo, el marido, pero Dios no le confirma a la mujer. Tengamos cuidado con eso también, porque Dios confirma, así como pasó con este matrimonio, María y José, cuando en ese tiempo todavía no era el matrimonio. Dios le revela a María y luego le habla a José en un sueño. Que no tenga miedo de tomarla como esposa, porque ese hijo que espera proviene de Dios. Imagínense que te vengan a decir, como María le habrá dicho a José, que espera un hijo que será del Espíritu Santo. O sea, que te digan eso. Y por eso Dios le reveló a José, Dios le reveló al matrimonio su voluntad. No fue solamente con uno, Dios le reveló a los dos. Y ahí donde Dios confirma, ahí Dios es donde Dios confirma su revelación. Santo es el nombre de Jesús. Alabado sea. Y si es en una iglesia también, el Señor va a confirmar, porque Dios es un Dios de orden. Santo es el nombre de Cristo. Bendito eres. En el libro de Oseas 4:6 dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso el Señor nos habla en la importancia de pedirle al Señor siempre que nos revele mediante su Espíritu Santo, su palabra, no mediante nosotros, mediante nuestro parecer, sino mediante lo que Dios nos habla por su palabra. Santo es el nombre de Jesús. Bendito eres. Y continuamos, mi hermano, mi hermana. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Vamos a buscar. El Señor nos habla. Que en los postreros tiempos, dice, muchos no aguantarán la sana doctrina, sino que se irán tras maestros conformes a sus propios deseos. Se apartarán de la verdad y se inclinarán a fábulas, dice. Santo es el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos viviendo, mi hermano, mi hermana.
Eso es lo que estamos viviendo. No permitas que el enemigo te arrastre a fábulas. Porque como dice la palabra del Señor, como dice el dicho popular, es mejor una verdad que nos incomode que una mentira reconfortante. Dios es verdad y no hay mentira en Él. Santo es el nombre de Jesús. Si vos querés ser prosperado, si vos querés ser bendecido, tenés que dejar el pecado. Tenés que acercarte a Jesucristo. No hay otro camino, porque Jesús es el camino de la verdad, como dice primeramente, la verdad y la vida, de la verdad. No te inclines a fábulas. ¿Qué significa fábula? Es un relato ficticio. Y hacen el show con la fe muchas veces. Vemos en las redes sociales, más que nada se ve, que dice, yo puse dinero, mirá, y me salió un reloj de oro, yo puse esto, y cosas así, que insultan el nombre de Dios. Y muchos también, los culpables también son los que lo siguen. Como dice el libro de Timoteo, capítulo 4 en adelante, los culpables también son los que lo siguen, porque no aguantan la palabra de Dios, no aguantan la sana doctrina. Si Dios nos dice, deja el pecado, tenemos que dejarlo. No hay otro camino. Como sabemos, como hablábamos del alma, solamente Jesús tiene la cura para ayudarnos a dejar las cosas que nos apartan de su presencia, ya sean las enfermedades del alma, ya sean los vicios, ya sean las cosas que nos afligen. Dios quiere transformarte en un verdadero siervo y sierva de Dios. Los culpables también son los que siguen esas mentiras. Te dicen, si querés un milagro, acércate, trae plata y cosas así. Te venden cosas en el cielo que ni siquiera van a conocer ellos, y te venden cosas en la tierra que Dios, como dice, no ha dicho. Porque sabemos que ante cualquier milagro está primeramente la voluntad de Dios. Santo es el nombre de Cristo. Bendito eres, Jesús. Señor, nos habla, mi hermano, mi hermana. El otro día, viendo las redes sociales también esas cosas, había un ateo que puso, los ateos vamos a llegar al cielo porque no usamos el nombre de Dios en vano. Y viendo esas calamidades también que estaban pasando, que esos que hacían que bailaban y que se les salía plata, no sé, que cosas así. Decía, en parte lo que dice es bastante coherente. Porque estas personas que se disfrazan de siervos y de siervas están totalmente insultando el nombre de Dios. Por eso tengamos cuidado. No se juega con la palabra de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Santo es el nombre de Jesús. El Señor nos revela primeramente mediante las Sagradas Escrituras, mediante su palabra. Es lo primero y lo más importante. ¿Y cómo se confirma la revelación que proviene de Dios? En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santo es el nombre de Jesús. Una profecía, una revelación que viene de parte de Dios tampoco puede
amargar tu corazón. Dios es un Dios sabio, y si no te va a revelar algo que te sea perjudicial. Por ejemplo, si vos sos de carácter fuerte, Él no te va a revelar que tu vecino te mira mal, porque si no vas a ir y lo vas a agarrar a los golpes, para explicarlo más fácil. Dios sabe cómo hablarte. Hay muchos que quieren turbarte mediante su revelación, como dice, porque ellos profetizan a su conveniencia cuando Dios no dice. Porque ellos profetizan lo que le dice su corazón. Siguen lo que dice su entendimiento. Y como sabemos, las cosas de Dios son espirituales. Verdaderamente provienen del cielo. Y tenemos que limpiarnos para que el Señor nos hable, para poder ser su instrumento. Santo es el nombre de Jesús. El Señor nos habla, mi hermano, mi hermana. Hermosa su palabra. Tengamos cuidado en estos tiempos, porque el enemigo es engañador. Vamos a compartir en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, donde el Señor nos habla. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron ante las autoridades. Ese es el mundo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo. Muchas iglesias dejaron entrar el espíritu de adivinación para tener seguidores, para tener ganancias. Y ahora con las redes sociales, aprovechándose de la vulnerabilidad o de la falta de conocimiento también de la gente. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Santo es el nombre de Jesús. El espíritu engañador que ataca a la gente. Y como decíamos, también es culpa de los que le siguen. Santo es el nombre de Jesús. Mientras íbamos, salió al encuentro la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, dice. Y siguiendo a Pablo, daba voces: estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Vemos cómo ese espíritu dice verdades, como dice, a medias, pero siempre con un fin. Dice acá la palabra que daba ganancias, dice. Y ese es el fin del enemigo. Sacar ganancias, sacar provecho, manipular mediante la adivinación. Por eso tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, donde pisa. Sed prudentes y velad, porque el enemigo anda como el león rugiente. Y dice que Pablo se volvió y lo reprendió en el nombre de Jesucristo. Y cuando esa muchacha fue libre, dice que se enojaron todos, porque ya no le daba ganancia. Una iglesia que predique la sana doctrina, una iglesia que predique contra el pecado, una iglesia que predique contra las cosas de este mundo que contaminan nuestra alma. Esa iglesia no va a dar ganancia. Esa iglesia no le va a dar ganancia. Pero como dice la palabra de Dios, ¿de qué te sirve ganar el mundo, ser famoso, tener un montón de seguidores, tener dinero y perder tu alma? ¿De qué te sirve que tu alma se vaya al infierno por manipular,
por engañar. Y por eso el Señor nos habla, mi hermano, mi hermana. Tengamos cuidado con esos profetas que profetizan de acuerdo a su espíritu, de acuerdo a su corazón. Tuve un sueño, te dicen, y no le piden la confirmación a Dios. O no lo hacen porque están lejos del Señor. Porque donde hay avaricia, donde hay resentimiento, donde hay maldad, no puede morar el Espíritu Santo. Santo es el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Señor nos habla su palabra de vida, su palabra de esperanza. Santo es el nombre de Cristo. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llegar a nosotros. Y que esta palabra te sea de edificación. Bendito eres, Jesús. Con esto no decimos que no existen las revelaciones. Más que nunca creemos en un Dios vivo, en un Dios de esperanza, en un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Y lo va a hacer desde el primer momento que te levantás. Si doblas tus rodillas, si abrís tu Biblia, vas a leer lo que Dios quiere decirte. Y el Señor te lo va a ir confirmando durante el día, o quizás por un sueño. El Señor te confirma con su paz, con su amor, porque el Señor te revela su amor cuando nos ponemos en comunión con Él. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Padre. El Señor nos habla, mi hermano, mi hermana. En el libro de Judas, también para ir concluyendo, Dios nos habla de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Que le dice, ¿no?, que hay soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice. Pero estos blasfeman a cosas que no conocen, dice. ¿Cómo blasfeman? Diciendo, Dios me mostró cuando Dios no le mostró nada. Diciendo, Dios me dijo para su propia conveniencia. Y ay, mi hermano, mi hermana, no es que uno es duro, sino es lo que el Señor nos dice, lamentablemente. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor está enojado con el mundo? Pero si ponemos a ver las cosas que pasan y las calamidades que hacen en su nombre, nos damos cuenta. Y el Señor nos revela mediante su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Santo es el nombre de Jesús. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron en el lucro y el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, dice. Se lanzan como Caín. Caín era violento. Caen en el error de Balaam. Balaam era un verdadero profeta de Dios, pero se fue detrás de las riquezas, se fue detrás de la vanidad. Con el don, que Dios le dio, no le sirvió para salvarse, porque profetizaba vanidad. Y perecieron en la contradicción de Coré, dice. Coré era una persona que se levantó contra el siervo de Dios. Ellos decían, Dios me revelaba, y se levantaban contra los siervos de Dios. Tenían revelación a su conveniencia, fueron rebeldes. Tengamos cuidado. Después, bueno, sigue diciendo, fieras ondas del mar, estrellas errantes, andan de acá para allá.
Tengamos cuidado, mi hermano, mi hermana. Nosotros, bueno, en el ministerio siempre a veces nos pasa también que por ahí llegan hermanos quizás nuevos que vemos que por ahí por un tiempo andan bien y se les da la oportunidad. Y después te vas dando cuenta en su manera de hablar, por ahí te dice, sí, fui allá y me peleé con este. Fui a la otra iglesia y me peleé con aquel. Fui allá y no, están todos en pecado. Fui allá y no, y los reprendí. Y uno dice, pero ¿cómo? Se pelea con todo, o sea, por su fruto lo conoceré, dice la palabra. Y bueno, pero uno, como tiene la fe y la esperanza de que puedan seguir avanzando en el camino de Dios, por ahí trata de darles alguna oportunidad, de incluirlos. Y no pasa mucho tiempo que terminan saliendo mal. Terminan siendo estrellas errantes y después salen y hablan mal del propio ministerio. Nos ha pasado. Que Dios tenga misericordia de ellos, que los ayude a encontrar el buen camino. Santo es el nombre de Jesús. Después dice, son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ellos adulan a la persona para sacar provecho. Esos son los profetas que el Señor nos habla. Ellos te van a decir, sí, te va a bendecir, vas a tener bendiciones, y utilizan el nombre de Dios, pero para sacarte provecho, para sacarte algo. Bendito eres, Jesús. Pero vosotros, amados, tened memoria de palabras fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, que causan divisiones y sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservando el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde el enemigo se levanta, donde el enemigo se mete en las iglesias, donde el enemigo disfraza iglesias como templos de justicia y no lo son, donde lobos se disfrazan de ovejas. Y por eso, mi hermano, mi hermana, tengamos cuidado, sed prudentes. No dejemos guiar por nuestra alma, decir, no, yo me voy a aquella iglesia porque me pareció linda. O vas a congregar a un lugar y Dios hace el milagro en tu vida y después te vas a otra porque tiene más gente. Quiero decirte que los verdaderos milagros de Dios están en los lugares humildes, porque Dios utiliza a los humildes de corazón. Que el Señor ayude a su pueblo y a los que verdaderamente predican su palabra y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos habla, el Señor nos revela, que tengamos cuidado. Santo es el nombre de Jesús. ¿Existen las revelaciones? Es el título de hoy. Y mi hermano, sí existen. El Señor te habla, pero primeramente te habla por su palabra. Primeramente te habla por las cosas escritas. Y después de acuerdo a la comunión que tengas con Él. No te dejes engañar. Si querés que Dios te bendiga y estás en pecado, ese no es el camino. Si querés servir a Dios y le estás haciendo la guerra a tu prójimo, ese no es el camino. ¿Qué ejemplo vas a dar? ¿Qué vas a revelar? Todo va a ser propio de tus pensamientos, de tus malvados deseos, como dice, de nuestro corazón, que es perverso, como dice la palabra de Dios.
Por eso, mi hermano, mi hermana, como decíamos, cedamos nosotros para que Cristo sea el que gane terreno, que nos hable verdaderamente por medio de su palabra. No te conformes con las mentiras lindas, anda a la verdad que te edifica, y el Señor nos va a edificar mediante su palabra. El Señor nos está edificando mediante su palabra. Esa fue la palabra, mi hermano, mi hermana. Que la paz de Dios gobierne tu corazón, como dicen Colosenses, y nos pueda seguir hablando. Y se levanten siervos y siervas que verdaderamente amen las cosas de Dios. Y no el negocio y no la manipulación como hay lastimosamente en estos tiempos. Santo es el nombre de Cristo. Esa fue la palabra, esa fue la caminata de hoy que aprendimos. Que Dios revela a su pueblo, pero cuando uno está en condiciones con Él. También aprendimos que el enemigo se viste como ángel de luz, que falsifica la palabra del Señor, con el único fin de manipular, de sacar provecho, de decirte verdad a medio. También aprendimos que hay falsos profetas, que lo único que quieren es sacarte dinero. También aprendimos que en estos últimos tiempos se levantarán muchos engañadores, falsos cristos, falsos profetas, milagreros, como dicen. No es más importante un milagro que la salvación de nuestras almas. ¿Entendemos eso, mi hermano? Santo es el nombre de Jesús. Claramente, Dios quiere que así como prosperás en tu alma, recibiendo la palabra de Dios, entrando en obediencia, que prosperes en todas las áreas de tu vida. Santo es el nombre de Jesús. También aprendimos que las personas también son culpables de seguir a esos profetas mentirosos. ¿Por qué? Porque no aguantan la sana doctrina. Se buscan maestros conforme a sus deseos. Se inclinan a fábulas. A veces en iglesias que te prohíben, que son sectas, o en iglesias que son liberales, como dicen, que no son el camino. El Señor nos habla. El cambio comienza de adentro para afuera. La santificación comienza de adentro para afuera. No es por imposición. Si buscas de Dios, vas a ser bendecido. Si estás en pecado, no. Ese es el camino, mi hermano. También aprendimos que la adivinación se metió en las iglesias con el fin de sacar dinero, de apartar a la gente de la verdadera palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Esa fue la palabra, mi hermano, mi hermana, en este mes de la oración por la sabiduría celestial. Esperemos que haya sido claro, que el Señor nos haya hablado, nos haya revelado verdaderamente sobre ser sobrios y velad, porque hay un enemigo que maquina, como dice la palabra acá, que maquina contra su pueblo, que maquina contra las almas, con el fin de destruirlas. Santo es el nombre de Jesús. Limpiemos las iglesias, nuestros corazones de toda fábula, de toda cosa que no agrada a Dios, para que Él pueda hablarnos verdaderamente, para que Él pueda confirmar lo que tanto le estás pidiendo. No te dejes engañar, porque Dios es un Dios de verdad, porque Dios es un Dios de esperanza. Esa fue la palabra, mi hermano. Que Dios los bendiga. La gloria sea para Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, esperemos que haya sido de bendición, Señor,
Te pedimos, Señor amado, que limpies nuestros corazones, Padre, que limpie las iglesias, Señor amado, que nos hables verdaderamente como nos has hablado, Señor. Bendice, Señor, en las siervas, Señor, bendice la iglesia, el ministerio, Padre Santo. Bendice las ondas radiales, bendice a cada hermano que nos va a escuchar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Jesucristo, y te damos gracias, Señor amado, por este mes, Señor, que está concluyendo, que está terminando, Señor, y que fue de mucha bendición, Señor, y que sea de bendición para cada hermano y hermana. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor, mi hermano, mi hermana, que el Señor pueda limpiar nuestros corazones, que el Señor limpie, que el Señor levante siervos y siervas esforzados y valientes. Alabado sea Jesucristo. Bendito eres. El Señor siempre te va a hablar, el Señor te va a revelar y va a hacer algo que va a traer paz a tu corazón. Por más que sea algo fuerte, porque te digo, porque lo hemos vivido, el Señor por ahí nos reveló cosas fuertes, por ahí cosas que por ahí uno no quería, pero el Señor puso esa paz en nuestro corazón en ese momento. Y esa es una revelación que proviene de parte de Dios. Y no con el fin de hacer, o sea, Dios no quiere el fin de que se haga famoso, o sea, de que tengas muchos likes, como vemos en las redes sociales y todo eso. No, Dios te revela algo personal, algo que va directamente a tu alma por medio del Espíritu Santo. Es una revelación de parte de Dios y Dios la confirma y Dios la cumple. Así que mi hermano, mi hermana, busquemos de Dios, no nos engañemos por palabreríos, sino que busquemos de Dios y estudiemos la palabra de Dios también. Estudiemos la palabra de Dios, no nos quedemos con los que escuchamos en internet, no nos quedemos, sino busquemos que el Señor nos hable por medio de su Espíritu Santo. Lee la palabra y el Señor te va a hablar. Lee la palabra y el Señor te va a informar. Lee la palabra. Que el Señor verdaderamente se revela a ti por medio de su comunión. Esa fue la palabra. Terminamos el mes de enero, terminamos los programas del mes de la oración por la sabiduría. Puedes escuchar nuestros programas anteriores y bueno, que te haya sido de bendición. Con ustedes su hermano en Cristo Sergio, y nos veremos en las próximas transmisiones. Nos escucharán, se dice, ¿no? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Cristo Vive para Siempre, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Así que mi hermano, saludos cordiales y que tengan bendecido final de mes de enero y bendecido mes de febrero siguiente. Saludos cordiales.